Aquí tengo unos libros sobre el origen hebreo de los lenguajes de los indios del continente americano. Vamos a entrar en unos libros nuevos que no he compartido, que habla que el lenguaje de las diferentes tribus, por ejemplo, las tribus de Perú, el lenguaje de ellos, de esas tribus de ahí de Perú, y el lenguaje de los indios de las islas del Caribe, y también el lenguaje de los indios de Norteamérica. Vamos a entrar en diferentes libros por diferentes personas, diferentes autores, historiadores, que dicen que esos lenguajes es de origen hebreo y de origen semítico. Semítico. Entonces, este libro de aquí que vamos a leer aquí, este primer libro se trata del lenguaje quechua. El lenguaje quechua de Perú, que habla la gente indígena de ahí, de esa región. El lenguaje quechua también lo hablaba los incas. Ese es el lenguaje que hablaban los incas, el quechua. Y aquí vamos a mirar este libro que nos dicen que ese lenguaje es de origen hebreo. Estos libros que voy a compartir, algunos de estos libros, por ejemplo ustedes los pueden bajar gratis en Google Play, en el internet. Y también lo puedes leer gratis en Google Books. Nomás le pones el título del libro y el autor y lo buscas y ahí lo encuentras. Vamos pues a empezar con este libro que habla sobre el origen hebreo del lenguaje quechua, ¿ok? De Perú. Empecemos pues. Este es un libro antiguo del siglo XVIII. Se llama así: Noticias americanas. Entretenimientos físico-históricos sobre la América meridional y la septentrional oriental. Comparación general de los territorios, climas y producciones en las tres especies: vegetal, animal y mineral, con una relación particular de los indios de aquellos países, sus costumbres y usos, de las petrificaciones de cuerpos marinos y de las antigüedades, con un discurso sobre el idioma y conjeturas sobre el modo con que pasaron los primeros pobladores. Su autor, el excelente señor don Antonio de Ulloa. Y este libro se publicó en el año 1792. Miran ahí, es un libro muy antiguo. 1792 se publicó este libro. Hay mucha verdad en los libros antiguos, porque la gente, ya los historiadores modernos de hoy, ellos les gusta ya esconder esto y casi no hablan de este tema, pero la gente de antes, ellos hablaban mucho sobre esto. El motivo por qué es porque nuestra gente estaba en esclavitud, ¿verdad? No teníamos nosotros acceso a estos libros, porque estábamos en cautiverio, ¿verdad? Estábamos todavía de esclavos. Entonces ahí ven este libro antiguo. Vamos pues a entrar a la página. Vamos a la página de este libro. Página 323. Entretenimiento, capítulo 22. Sobre el idioma de los indios. ¿Ok? Sobre el idioma de los indios. Y juicio del modo en que es regular que se poblasen las Indias. Está hablando de acá, de las Américas, ¿ok? De las Indias occidentales. Las Américas. Vamos a leer aquí este párrafo de aquí donde está subrayado en anaranjado. Vamos a leerlo con calma para poderlo entender bien.
Dice así: es opinión muy válida entre las personas eruditas que poseen con perfección la lengua quechua, traer esta algún origen de la hebrea, con la cual le hallan mucha semejanza por aquellas palabras que en la Sagrada Escritura se conservan de esta, y siendo en la pronunciación y en el sonido iguales, no dejan de ser bastantes las que se notan con esta íntima semejanza, de suerte que juzgándolo por este principio no admite duda guardar entre sí mucha consonancia. Entonces aquí vemos que los eruditos, los estudiados, dicen que el lenguaje quechua tiene origen hebreo. ¿Ok? Tiene origen hebreo. Y dicen también que el lenguaje quechua es semejante al idioma hebreo. Miren ahí. Entonces aquí vemos ya los libros antiguos, lo que nos dicen, ¿verdad? Descubriendo este tesoro, esta verdad que estaba escondida, y la vamos a sacar a luz para que nuestra gente despierte de esas tinieblas, de esas mentiras que nos han forzado en nuestra mente, generación tras generación, ¿verdad? Vamos a ir destruyendo esas mentiras y vamos a traer esto a la luz. Entonces aquí vemos pues que los eruditos dicen que el lenguaje de la gente de Perú y de los incas es de origen hebreo. Origen hebreo. Miren ahí. Es opinión muy válida entre las personas eruditas que poseen con perfección la lengua quechua. Ok, ellos tienen conocimiento de ese lenguaje. Dice que poseen con perfección la lengua quechua, traer esta a algún origen de la hebrea, con la cual le hallan mucha semejanza. Vamos a otro libro que habla también sobre el lenguaje quechua. Vamos a otro libro también que voy a demostrarles. Aquí tenemos este libro que se llama El pueblo hebreo, por Julia Rosa B. Delane, que se publicó en el año 1908. Ok, ustedes lo pueden bajar en Google Play. Ahí está. El pueblo hebreo por Julia Rosa B. Delane, publicado en 1908. Este libro se trata de inserciones, bibliografía y crítica histórica. El oidor don Diego Andrés Rocha y su tratado único del origen de los indios. Miren ahí, del origen de los indios. Vamos a la página 14 y vamos a mirar aquí sobre el origen del quechua. Dice así: pero si estas filiaciones son ingeniosas, no lo son menos las que corresponden a las lenguas quechua y aymara, que proceden del hebreo y del caldeo. Miren ahí. Las lenguas quechua y aymara proceden del hebreo y del caldeo. Vamos a mirar qué significa la palabra caldeo. Vamos a mirar qué significa caldeo en la Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Idioma siriaco, conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico hablado en Oriente Medio. El siriaco, también llamado asirio o caldeo. Miren ahí. El siriaco, también llamado asirio o caldeo. Entonces el lenguaje caldeo es siriaco. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el quechua es de origen ¿qué? De origen hebreo y caldeo. Entonces el caldeo es siriaco. El siriaco, también llamado asirio o caldeo, es un conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico
hablado en Oriente Medio. Entonces el caldeo es un conjunto de dialectos del arameo. Ok, es arameo. El caldeo es arameo. Y es un idioma semítico, hablado en Oriente Medio. Miren ahí. Entonces, vamos para atrás al otro libro. Entonces ya miraron lo que significa caldeo. Caldeo es siriaco. Y el siriaco es un dialecto arameo. Entonces caldeo es arameo. Vamos a leer otra vez. Pero si estas filiaciones son ingeniosas, no lo son menos las que corresponden a las lenguas quechua y aymara, que proceden del hebreo y del arameo. ¿Ya vieron ahí? Vamos a enseñar a nuestra gente qué es el lenguaje quechua, para las personas que no saben. Esta información viene de la Wikipedia, la enciclopedia libre, ¿okay? Wikipedia.org. Lenguas quechuas, lo traducí al lenguaje español. Del inglés lo traduje al lenguaje español. Quechua, generalmente llamado runasimi, lenguaje de la gente, en quechua. Es una familia de lenguas indígenas habladas por los pueblos quechuas, que viven principalmente en los Andes peruanos. Derivado de una lengua ancestral común, es el idioma precolombino más hablado. Familia lingüística de las Américas, con un estimado de 8 a 10 millones de hablantes en 2004. Aproximadamente el 25% de los peruanos hablan un idioma quechua. Es quizás más conocido por ser la principal familia lingüística del Imperio Inca. Entonces aquí el lenguaje quechua es un lenguaje indígena hablado por los pueblos peruanos, ok, en Perú. Y también dice que ese lenguaje se hablaba en el Imperio Inca. O sea, los incas hablaban el lenguaje quechua. Entonces ya miran ahí lo que es el lenguaje quechua. Es un lenguaje de los peruanos allá en Perú, en Sudamérica. Es un lenguaje indígena. Vamos a otro sitio sobre también del origen del lenguaje quechua, a ver qué nos dicen. Aquí estamos en la Wikipedia y vamos a leer sobre este personaje que se llama Rudolf Felb. Rudolf Felb está en inglés y ahorita lo vamos a traducir al lenguaje español. Spanish, ahí está. Entonces aquí tenemos a Rudolf Felb. Vamos a la imagen para que miren quién es él. Ahí está la foto, un personaje real que existió, tuvo vida. Ahí está. Ok. Ahí está la foto de él. Para que miren que no estoy inventando cosas. Ustedes pueden ir a la Wikipedia y ahí lo van a ver. Entonces ahí lo ven. Rudolf Felb. Vamos a leer aquí sobre quién es esta persona. Y vamos a mirar qué nos dice él sobre el origen de los lenguajes de Aymara y Quechua, que es allá de Sudamérica. Dice así, Rudolf Felb nació en 1838 y falleció en 1903. Fue un divulgador austriaco de la historia natural que se preocupaba por los terremotos, la meteorología, la astronomía y también por la lingüística evolutiva. Miren ahí. Vamos a leer acá abajo. Bueno, dice sacerdote y maestro. Felb, hijo de un molinero, asistió a la escuela en la abadía de Saint Lambert y luego estudió teología en la Universidad de Graz. Fue ordenado sacerdote católico en 1862.
Sin embargo, pronto se convirtió en profesor de religión y lengua alemana. Miren ahí. Entonces él estudió teología en la Universidad de Graz. Fue ordenado sacerdote católico en 1862. Y luego se convirtió en un profesor de religión y lengua alemana. Entonces era una persona estudiada, ¿verdad? Que fue a la universidad, ahí está. Una persona estudiada. Vamos a mirar ahora sobre qué nos dice sobre el origen del quechua, de lo que estamos leyendo. Donde dice aquí hipótesis lingüísticas. Le puchamos ahí y vamos a leer aquí. Ahí. Dice así. Ahí abrió otro frente de controversia en 1883 hasta 1888, cuando publicó libros sobre la civilización inca. Mira, entonces él publicó libros sobre la civilización inca. ¿Qué lenguaje hablaban los incas? Quechua. Miren ahí. Postulando lenguas como el aymara y el quechua para ser las lenguas originales de la humanidad y vincularlas a las lenguas semíticas. Miras ahí lo que dice, lo que él quiso hacer, o lo que él estaba diciendo. El Rudolf, él estaba diciendo que las lenguas aymara y el quechua eran lenguas originales de la humanidad, o sea, una lengua madre, una lengua antigua. Y las estaba vinculando a las lenguas semíticas. ¿Miras ahí? Entonces Rudolf está diciendo que el aymara y el quechua son lenguas semíticas. Vamos a mirar qué significa la palabra semítico o lenguas semíticas. Lenguas semíticas. Las lenguas semíticas o semitas son una subfamilia de la familia de lenguas afroasiáticas. Se desarrollaron sobre todo por Oriente Próximo y el norte y este de África. Toman su nombre del personaje bíblico Sem. Fíjate lo que dice ahí. Toman su nombre del personaje bíblico Sem, un hijo de Noé, cuyos descendientes serían, con base en la historia bíblica y la tradición, los pueblos semitas. Las lenguas semíticas más habladas en el presente son el árabe, el amárico, el hebreo y el tigriña. Y aquí en esta imagen dice distribución aproximada de las lenguas semíticas en la era preislámica. Le puchamos a esta imagen. Y ahí está, mira. Las lenguas semíticas, ahí está Israel. Es en el Medio Oriente. Ok, las lenguas semíticas son el fenicio, hebreo, dialectos arameos, babilonio tardío, árabe, etcétera, etcétera. Este es el Medio Oriente. Estos lugares son los que mencionan en la Biblia. Son las regiones bíblicas. Ahí está Israel. Si miras ahí está la tierra de Israel. Entonces las lenguas semíticas incluye el árabe, el amárico, el hebreo y el tigriña. Y la palabra semita o semítica toma su nombre del personaje bíblico Sem. Ok, somos los pueblos semitas. Miren ahí. Vamos a mirar otra definición de lo que está diciendo, que en las lenguas semíticas les llaman
las lenguas semíticas o semitas. Y acuérdense que Rudolf Feld está diciendo que el aymara y el quechua son lenguas seméticas. Vamos a mirar sobre esa palabra semético. ¿Qué significa eso? Semitic. Aquí está el Online Etymology Dictionary. Está en inglés, pero lo voy a traducir al español. Para mirar la etimología de la palabra semético. Ahí está. Semítico. Semítico. 1797. Que denota el grupo lingüístico que incluye hebreo, árabe, arameo, asirio. 1826. Como de o perteneciente a los semitas. ¿Ven ahí? De o perteneciente a los semitas. Entonces el aymara y el quechua, de acuerdo a Rudolf Feld, es semita. Y ahí dice que semítico significa que denota el grupo lingüístico que incluye hebreo, árabe, arameo, asirio. ¿Ok? Vamos a mirar otras palabras, otra definición de la palabra semítico. Dice aquí la palabra semita. La palabra semita se refiere a las personas descendientes de Sem. ¿Ok? Esto incluye a los árabes y judíos. Sem era uno de los hijos de Noé. Y acá, ¿qué hay más aquí? Este viene de la Biblia Todo, bibliatodo.com. Vamos a mirar aquí, semético, diccionario español, dice perteneciente o relativo a los semitas. Se dice de un grupo o familia de lenguas camito-semíticas del sudoeste de Asia y del norte de África, entre las que destacan el árabe, el hebreo, el asirio y los extintos arameo, acadio y fenicio. Miren ahí. Es lo que está haciendo Rudolf Feld. Está vinculando el lenguaje de los peruanos con estos lenguajes de aquí. Miren ahí. Y también la palabra semético viene de la palabra semita. Y la palabra semita viene de la palabra Sem. Sem es un hijo de Noé. Vamos a sacar Rudolf Feld. Entonces ahí ven. Dice allí, este es Rudolf Feld. Vamos a regresar otra vez a Rudolf Feld. Aquí. Dice, ahí abrió otro frente de controversia en 1883 hasta 1888, cuando publicó libros sobre la civilización inca, postulando lenguas como el aymara y el quechua para ser las lenguas originales de la humanidad y vincularlas a las lenguas semíticas. ¿Miran ahí? Ya miran lo que significa esa palabra. Y ya miramos los otros libros y los otros sitios que el quechua es de origen hebreo. Entonces aquí vemos más personas también diciendo lo mismo. Ahí está, Rudolf Feld. Que la lengua quechua es semítico, demostrando que nosotros y nuestra gente allá de Perú somos semitas, somos descendientes de Sem. Aquí tengo unos libros que quiero compartir sobre el mismo tema, para demostrar que nosotros somos semitas. Acuérdense que Rudolf Feld había dicho que el lenguaje aymara y quechua son lenguajes semíticos. Y la palabra semítico es lo mismo que semita. Aquí está este diccionario que se llama Diccionario Bíblico Mundo Hispano.
por J.D. Douglas y Merrill C. Tenney. Semitas. Esta es la página 675. Semitas. El término semita se deriva del hijo de Noé, Sem. Acuérdense que el quechua es un lenguaje semita. El quechua, el lenguaje de los peruanos y de los incas, es un lenguaje semita. Okay, el término semita se deriva del hijo de Noé, Sem. Ahora vamos a demostrar que los indios de las Américas somos semitas. Vamos a demostrar eso con unos libros que tengo aquí. Aquí está el libro. Este libro es un libro muy antiguo que se llama Crónica de la Santa Provincia de San Diego, de México. Por el fray Baltasar de Medina, que se publicó en el año 1682. Esta es la página 223. Dice así, donde está subrayado en azul: de Sem, hijo de Noé, y su descendencia tuvieron principio los indios. ¿Miras ahí lo que dice? De Sem, hijo de Noé, y su descendencia tuvieron principio los indios. Somos semitas. ¿Miras ahí? Somos descendientes de Sem. Por eso te están diciendo que el lenguaje quechua y aymara es un lenguaje semita. Miras, ahora ya entiendes por qué. Porque nosotros somos descendientes de Sem. Ahora ya entiendes por qué Cristóbal Colón se trajo un intérprete de la lengua hebrea. Ese intérprete se llamaba Luis de Torres, porque él sabía que nosotros éramos israelitas. Éramos gente que hablaba un lenguaje semita. O que hablábamos en hebreo. Vamos a otro libro. Este libro se llama Apuntes para la prehistoria de Quisqueya, por Narciso Alberti y Bosch. Ahí miran el libro. Esta es la página 38. Página 38. Me parece que la etimología de la palabra magua, ya sea por llanura donde hay agua, que la de del monte y tejada, o bien centro de las aguas que le doy yo, es la más acertada, y que la traducción de la palabra taína por el idioma hebreo es una de las tantas pruebas del origen semítico de los indios quisqueyanos. Miran ahí, los indios quisqueyanos es allá en la República Dominicana. Los taínos. ¿Ok? Miren ahí, este libro se trata de Quisqueya, que es la República Dominicana. Mira, están hablando de nuestros hermanos, los taínos. Todos aquí, nos están diciendo que los taínos tienen origen semítico. Miras ahí, y también las palabras son en hebreo. Es una de las tantas pruebas del origen semítico de los indios quisqueyanos. Lo que él está haciendo aquí, él está comparando las palabras taínas con el lenguaje hebreo y encuentra mucha similitud él. Este autor de este libro es un arqueólogo él. Él compara el lenguaje de los taínos con el hebreo y encuentra mucha similitud. Y llegó a la conclusión de que los taínos son de origen semítico. ¿Miras ahí?
Los indios quisqueyanos son de origen semítico. ¿Qué nos dijo el Rudolf Feld? ¿Qué dijo sobre el lenguaje del Aymara y Quechua de Perú? Que es de origen, ¿qué? Semítico. Entonces aquí vemos también la gente de la República Dominicana, los taínos, también es en hebreo. Es de origen hebreo también el idioma de ellos y son semíticos. Por eso te están diciendo que nosotros somos las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ok, la gente de allá de Perú es una tribu. Y la gente acá de la República Dominicana es otra tribu. Pero somos israelitas. Miran ahí. Aquí tengo otro libro que se llama Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, por el padre presentado Fray Gregorio García. Y este libro se publicó en 1607. Es un libro muy antiguo. Vamos a mirar sobre el origen de los indios. Esta es la página 320. Finalmente se saca de este primero fundamento que descienden los indios de Sem, hijo de Noé. Miras ahí, somos semitas, incluyendo el lenguaje. Incluyendo el lenguaje de los indios es semita. Miras ahí. Aquí tengo otro libro que se llama El trasluz de la diferencia. Consideraciones sobre pueblos indígenas y diversidad cultural en México, por Guillermo Alfaro Telpalo. Universidad Iberoamericana. Ahí está el libro. Esta es la página 17. Origen y naturaleza de los pueblos indígenas. Página 19. Y esta opinión, la del origen de los indios, la toma de más atrás San Isidro. Y así los hebreos e indios descienden de Sem. Y en otra parte dice que Arfaxad fue padre de Sala, de donde vienen los samaritanos indios. Miren ahí, somos semitas, descendientes de Sem. Somos descendientes de Arfaxad y de Sem. Miren ahí, vamos a leerlo otra vez. Y esta opinión, la del origen de los indios, la toma de más atrás San Isidro. Y así los hebreos e indios descienden de Sem. Y así los hebreos e indios descienden de Sem. Mira. Y así los hebreos e indios descienden de Sem. Y en otra parte dice que Arfaxad fue padre de Sala, de donde vienen los samaritanos indios. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Samaritanos. ¿Quién son los samaritanos en la Biblia? El reino norte. Ok, las 10 tribus. La casa de Israel. Ok, las 10 tribus. Entonces ahí están diciendo que los hebreos y los indios descienden de Sem. Miren ahí. Vamos a este libro que se llama La voz de la religión. Este es el tomo 4. Se publicó en 1838. Ahí está. La voz de la religión. Tomo 4. Que se publicó en 1838. Vamos a la página 170. Y vamos a mirar qué dice aquí. Isaías capítulo 11. Según la opinión más probable de los autores que tratan sobre la población de la América, los indios descienden de Sem. ¿Qué dice ahí? Los indios descienden de Sem y pertenecen por línea recta al antiguo pueblo de Dios.
sobre quien recaen, como sobre toda la descendencia de Israel, las grandiosas promesas del Señor a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Miren ahí. Según la opinión más probable de los autores que tratan sobre la población de la América, los indios descienden de Sem. Por eso te están diciendo que el lenguaje de los peruanos, el quechua, es de origen hebreo. Y otros están diciendo que es de origen semítico, porque somos descendientes de Sem. Miren ahí. Vamos ahora a otros libros que tengo aquí sobre el origen de las otras tribus de indios aquí en las Américas. Las tribus de las islas del Caribe. Y vamos a entrar a otros libros que hablan sobre las tribus de Norteamérica, que también son nuestros hermanos. Son también parte de las 10 tribus. Empecemos pues. Este libro se llama Christopher Columbus and the Participation of the Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries. En español es Cristóbal Colón y la participación de los judíos en los descubrimientos españoles y portugueses, por el Dr. M. Kayserling. Este libro se publicó en 1894. El libro está en inglés, pero a las últimas páginas, al final, hay una sección en el lenguaje español y esa es la sección que vamos a leer. Entonces este libro lo pueden ustedes bajar gratis, ¿ok? En Google Play. Vamos a la página 153, al final del libro, que se llama Appendix, apéndice, página 153. Los indios de las Indias islas son hebreos. Cuando está hablando aquí las Indias islas, está hablando de las islas allá del Caribe, ¿ok? En las Américas. Los indios de las Indias islas e tierra firme del mar océano, que son el presente del señorío de la corona de estos reinos de Castilla, son hebreos, gentes de las 10 tribus de Israel, que Salmanasar, rey de los asirios, cautivó y transmigró en Asia en tiempo del rey Ezequías. Este se prueba por 5 razones. Entonces aquí ya van a empezar aquí a darte 5 razones por qué los indios de las Américas son hebreos. Van a entrar aquí a las 5 razones. Tú ya lo puedes leer con calma. Pero vamos a mirar sobre el idioma, ¿ok? ¿Cuál es el origen del idioma de los indios de las islas del Caribe? Esta es la página 154. Dice así. La tercera es por razón de la lengua habla que tienen, que es hebreico corrompido, como nosotros hablamos romance, que es latín corrompido. Acá se habla que la lengua de los indios de la isla española, Cuba, Jamaica, y las otras adyacentes, es hebreico corrompido. Háyanse muchos vocablos entre ellos de la lengua hebrea, en la propia significación y manera de pronunciar. Así Cuba es nombre hebreico, porque por ventura se llamó así el primer cacique que la descubrió o pobló. Entonces aquí nos están diciendo que el lenguaje de los indios ahí de las islas del Caribe
Es hebreo corrompido. Los indios de la isla española, Cuba, Jamaica, el lenguaje de esos indios de ahí es hebreo corrompido. Miran ahí. Háyanse muchos vocablos entre ellos de la lengua hebrea. Miren ahí, en su lenguaje. Entonces ven, origen hebreo. Vamos a este libro. Ya vamos a entrar aquí sobre el origen hebreo de los indios de Norteamérica. Nuestros hermanos acá, que también son israelitas, ¿ok? Son parte de las 10 tribus. Este libro está en inglés. Como miran ahí. A Polyglot Grammar of the Hebrew, Chaldee, Syriac, Greek, Latin, English, French, Italian, Spanish, and German languages. Lo voy a traducir al español para que puedan entenderlo. Una gramática poliglota de los lenguajes hebreo, caldeo, siriaco, griego, latín, inglés, francés, italiano, español y alemán. Por Samuel Bernard. Y se publicó en el año 1825. Esta es la página 203. Y vamos a mirar qué nos dicen aquí sobre el origen del idioma de los indios, ¿ok? De Norteamérica. Empecemos. Vamos a leer donde está subrayado en amarillo. En el lenguaje indio. Extractos de la historia de los indios americanos por James Adair. Número 409. La lengua y los dialectos indios parecen tener la forma y el genio del hebreo. Sus palabras y frases son expresivas, concisas, enfáticas, sonoras y atrevidas. Y a menudo, tanto en letras como en significado, es sinónimo de la lengua hebrea. Vamos a repetir ahí arriba. La lengua y los dialectos indios parecen tener la forma y el genio del hebreo. Ahí vemos claramente que el lenguaje de los indios de las Américas es de origen hebreo. Ok, este James Adair es un historiador. Y aquí vemos estos libros antiguos. Los libros antiguos te dicen mucha información, ok, sobre nuestro origen israelita. Está bien escondido esto. Entonces ya miraron cómo hablan sobre... Los libros antiguos hablan que el lenguaje quechua de la gente de Perú es de origen hebreo. El origen del lenguaje de los indios de las islas del Caribe es hebreo corrompido. Y el origen del lenguaje de los indios de Norteamérica es de origen hebreo. Miren ahí. Para finalizar el video, vamos a más pruebas que apoyan esta verdad. Que el lenguaje de los indios del continente americano es de origen hebreo. Vamos a más libros. Este libro de aquí se llama 5000 años de palabras por Carlos Prieto. Ahí miran el libro. 5000 años de palabras por Carlos Prieto.
Esta es la página 22. En su primer viaje a América, Cristóbal Colón llevó un intérprete de hebreo para traducir la lengua de los pueblos que encontrara durante sus travesías. Hernán Cortés envió un intérprete de hebreo en la expedición de Álvaro de Saavedra a las Molucas en 1527. Repetimos, en su primer viaje a América, Cristóbal Colón llevó un intérprete de hebreo para traducir la lengua de los pueblos que encontrara durante sus travesías. Miren ahí, hermanos y hermanas, hijos de Israel. Cristóbal Colón, cuando vino para las Américas, se vino preparado con un intérprete que hablaba hebreo. ¿Para qué? ¿Por qué se trajo un intérprete que hablaba en hebreo a las Américas? Para traducir la lengua de los pueblos en las Américas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros hablábamos en hebreo. Cristóbal Colón no hablaba en hebreo. Él no hablaba en hebreo. Por eso él se trajo un intérprete que hablaba en hebreo. ¿Ok? Él sabía qué tipo de gente se iba a encontrar acá en las Américas. Él sabía a dónde iba y a qué iba. ¿Ok? Se vino preparado con un intérprete de hebreo. Ese intérprete se llama Luis de Torres. Ya lo he enseñado en otros videos. Ahí lo pueden encontrar en mi canal. Luis de Torres. ¿Ok? Era el intérprete de Cristóbal Colón. Esto, afirma y ayuda a demostrar de que lo que estoy demostrando es verdad. No es mentira. Es tiempo de despertar y regresar a nuestro Padre Celestial. Aquí tengo otro libro que se llama Jews, God and History por Max I. Diamond. ¿Ok? Judíos, historia. No. Judíos, Dios y historia. Segunda edición. Judíos, Dios y historia. Así se llama este libro. Por Max I. Diamond. Es en inglés, pero yo lo voy a traducir. Esta es la página 371 de este libro. Dice así. Como una nota a historia, nosotros debemos registrar la realidad de que los indios de la isla del Caribe, donde la flotilla primero desembarcó, fueron saludados en hebreo y árabe por un Luis de Torres, un intérprete judío al bordo del barco, pues Colón estaba seguro que los nativos hablaban ya sea en hebreo o árabe. Lo voy a repetir. Como una nota a historia, nosotros debemos registrar la realidad de que los indios de la isla del Caribe, donde la flotilla primero desembarcó, fueron saludados en hebreo y árabe por un Luis de Torres, un intérprete judío al bordo del barco. Pongan atención aquí. Pues Colón estaba seguro que los nativos hablaban ya sea en hebreo o árabe. Con esto finalizo mi video. Que Dios les bendiga.